Lección número 3. Recorrido histórico. Desde la más remota antigüedad se daban esos hechos maravillosos y se tenían teorías y técnicas para manejarlos. Se decían proceder de fuerzas negativas o positivas, las que muy pronto se personificaron en espíritus malos y buenos y se mezclaron con religión, dioses, demonios, sacerdotes, magos, rezos, ayunos, estados místicos, etcétera. La adivinación, por ejemplo, se cree, viene de Oriente, por allá de la India, China, de donde pasaron los antiguos babilonios, a los persas y a los etruscos, y de ahí a Grecia. Aristóteles, por ejemplo, se aficionó a la quiromancia, y de Alejandro se dice tenía constante compañía de magos para acertar en sus campañas. Hablamos de Alejandro Magno. Se podría hacer una historia de cómo las fuerzas ocultas rigieron por siglos a los hombres. Y se podría incluso decir que hoy sigue rigiendo entre políticos, militares y gente del común. La cábala, de origen esotérico y ocultista, comprendía un conjunto de tradiciones judías transmitidas por los rabinos, las que permitían conocer los misterios de la creación. Análogamente se tiene el tarot, libro jeroglífico y numeral que consta de 22 hojas y del cual se originan los juegos de cartas. Aquí lo tenemos en la imagen que acaba de aparecernos en la diapositiva. Entonces hablamos del tarot que tenemos allá a la izquierda en la parte inferior. Tiene un significado místico, oculto y divino. Tenemos también la cábala, también ya la hemos mencionado, y cómo está influenciado en militares, políticos. El cristianismo desde el inicio se enfrentó a las magias y ocultismos. En la Edad Media, toda esa historia de la brujería es una patética polémica sobre los hechos maravillosos, muchas veces malinterpretados e injustamente condenados. En el Renacimiento, la magia sobrenatural, propagada por el paganismo greco-romano y condenada por el cristianismo, se distinguió de la magia natural, que consistía en estudiar las posibilidades de actuar sobre los fenómenos naturales, y no era demoníaca sino científica para dominar la naturaleza, como pedía Francis Bacon. En la época actual se cree y practica la brujería, la magia, la astrología, entre muchas otras técnicas, aún en países avanzados como los Estados Unidos, donde se sobrepasan los 400 clubs de hechicería. Más del 90% de los diarios publican el horóscopo. En la India y China siguen vigentes los faquires. En Brasil, que es el escenario de mayor manifestación en el mundo de todos estos fenómenos, se siguen dando. Y en muchos países de Latinoamérica, de África, que van a la vanguardia de estas manifestaciones. Por consiguiente, estos fenómenos tan extraños no han pasado de moda y por tanto se deben estudiar como un tema de actualidad, un tema contemporáneo. Hablar de parapsicología en la actualidad puede resultar siendo un insulto para unos, una posibilidad de estudio y conocimiento para otros. Lo cierto es que con los avances tecnológicos acercarnos a estos fenómenos es mucho más fácil y objetivo,
Y aún así todavía considero que hay mucho camino por recorrer. Ni siquiera en la medicina está todo dicho, mucho menos en la psiquiatría o la psicología, que son ciencias tan subjetivas. En un artículo publicado en el año 2008 por la revista Gaceta Médica Espirituana, titulado Una aproximación hacia el entendimiento de la parapsicología, donde participaron médicos, docentes y psicólogos, se plantea que la fenomenología de los sucesos paranormales comúnmente suele atribuirse a fenómenos, a cuestiones supersticiosas y meramente externas e incluso extraterrestres. Sin embargo, con el surgimiento de la parapsicología como rama científica de la psicología, así la asocian ellos, y más actualmente con la aparición de la neuroimagen, aquí tenemos, valga la redundancia, un par de imágenes de esto. Entonces, con la aparición de la neuroimagen funcional y otros instrumentos de diagnóstico neurofisiológicos de alta tecnología, comienza a existir evidencia respecto a todas las estructuras cerebrales y circuitos que participan en diferentes reacciones desconocidas para el individuo que ejecuta a partir del intercambio con el entorno. El objeto, hablamos del objeto de estudio, es exponer epistemológicamente categorías, principios y procesos elementales en la parapsicología desde un enfoque científico integrador con un carácter holístico mediante un estudio de los resultados obtenidos hasta el presente, es decir, el objeto de estudio de esta investigación. En el desarrollo se profundiza en las definiciones de percepción extrasensorial y psicoquinesis, que en muchas ocasiones se confunde con cuestiones de carácter supersticioso. Por otra parte, se examinan algunos de los momentos de más relevancia en el desarrollo de la parapsicología científica como evidencia de su marcado interés para científicos de todas las ramas. Ahora bien, antes de continuar, hay algo importante a resaltar de la parapsicología, y es que más allá de lo que veremos sobre la investigación, debemos preguntarnos para qué nos sirve en nuestra existencia conocer los fenómenos parapsicológicos. Pues Miguel Lucas, en la parapsicología en el equilibrio integral, precisamente nos plantea que la parapsicología ha superado la fase de demostrar la existencia de dichos fenómenos, pues estos se pueden demostrar y estudiar científicamente, pero lo que nos queda es saber cuál es la utilidad de estos para el bien común. En lo personal creo que todo debe apuntar hacia eso, hacia la evolución del ser humano y todo lo que le rodea. Me refiero a la naturaleza y animales, hacia el bienestar, la integridad y el equilibrio. Y si los fenómenos parapsicológicos existen, no deben ser en vano. Son algo que hace parte de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra existencia. Pero entonces, ¿cómo sacarles provecho? Y no me refiero a un provecho económico, como estarán pensando algunos, o como lo han pensado muchos, esos charlatanes que cobran un infierno de plata, de dinero, por pues, aprovechándose de la credulidad de muchas personas. No, no, yo no me refiero a eso, sino a la utilidad para la existencia humana. Me acuerdo mucho una película, o más bien una serie, Los 4400, aunque tiene más que ver con viajes en el tiempo y, y extraterrestres, pero es eso. O sea, cómo nosotros podríamos desarrollar habilidades, pero para el bien común. Les recomiendo la serie, Los 4400, muy buena, son como 4 o 5 temporadas, no recuerdo mucho, me las vi todas, ya hace bastante tiempo. Con esta pregunta les dejo,
en esta sesión y ya nos adentraremos entonces en la próxima parte a la investigación, donde indiscutiblemente quienes se incursionen en este mundo de observar, sacar hipótesis, comprobar, refutar, etcétera, no deben olvidar esta cuestión que acabamos de plantear, pues es, diría yo, lo fundamental. Si debemos hablar de lo contemporáneo, encontraremos mucha o poca teoría, mucha o poca investigación, según se le mire o según las necesidades, pero lo contemporáneo nos lleva a pensar al ser humano, a darle un lugar importante, privilegiado en el universo y de manera integral. Entonces, ¿cómo sacamos provecho de esto para el bien común?